¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén comenzando un excelente martes. Yo temprano, acá en el taller. Bueno, eh, estaba por salir a cumplir con mis tareas cotidianas, con mis tareas del día, pero se largó a llover en forma prácticamente inusitada. Así que bueno, decidí, ¿por qué no?, hacer un videíto, continuar con la saga que estamos llevando adelante de revisando las cajas de herramientas del Tano o herramientas que había en las cajas, que ya vamos por el cuarto. Este sería el cuarto video de esa saga que obviamente prometo terminar. Van a ser más o menos 6 o 7 videos por las distintas cajas y bueno, los bolsos que tengo y voy utilizando. Y alguna que otra vez me olvido dónde están las unidades. En esa caja que queda ahí atrás, por ejemplo, están más o menos las unidades definitivas, unidades que ya he utilizado mucho tiempo, he probado su calidad, llamemos su buena prestación, su rendimiento, básicamente en lo que es plomería. Me han dado buen resultado y ha sido un buen elenco. Lo que pasa es que ustedes vieron que uno va incorporando una pico del oro nueva, ya va poniéndola en el bolso, va comprando una llave francesa nueva, la va poniendo en el bolso, por ahí un nuevo elenco de destornilladores, lo probamos y bueno, es como que esas unidades han quedado un poquito guardadas y por ahí uno no tiene demasiado registro. Pero ante la presencia de tener que desarrollar una tarea, llamémosle en forma exigente, más allá de las capacidades de algunas de las herramientas que están en toma de contacto o bueno, uno está probando, se recurren a esas unidades que quizás no son de las mejores, vuelvo a repetir, quizás no son de las mejores, pero son las que a mí me han dado buenos resultados a lo largo de todo este tiempo que vengo gastando herramientas, porque acá adentro hay mucha herramienta gastada, pero con muchas horas de uso todavía por delante. Lo que yo llamo jubiladas. Las jubilo porque, bueno, por ahí uno en las tareas de obra, en las tareas en domicilios, quiere tener la certeza de que la herramienta que lleve rinda. Sí, salvo ante una rotura inminente, pero bueno. Entonces cuando llegan a unas determinadas horas de trabajo, yo las jubilo. Pero bueno, son herramientas con horas de vida útil que pueden durar mucho tiempo todavía trabajando. De hecho, acá en el taller, en el uso acá en el taller, cualquiera de esas pico del oro puede durar años trabajando. Pero no se queden en eso, porque esas no son las herramientas del taller, son mis herramientas, pero son herramientas jubiladas. Las herramientas que utilizo en el taller son las de mi tablero, que están inmediatamente detrás de donde yo apoyo el celular y bueno, comienzo a desarrollar el video. Por eso de vez en cuando me sorprenden mirando hacia el horizonte perdido, pero no, estoy tratando de ver en el tablero dónde está cada una de las unidades. Hay otro tablero secundario y después, bueno, están los listones que ustedes ya conocen, que muestro a veces en algún video cortito, dado que algunos amigos, y están los comentarios, miran algún video viejo y dicen, tal o dónde está la pinza tal, o dónde quedó la francesa tal o cual. Y bueno, uno trata de cumplir más o menos con el pedido de aquellos amigos que por ahí se interiorizaron y se tomaron el trabajo o la deferencia de por ahí quizás prestar atención a alguna herramienta en particular. Bueno, ya vamos a arrancar con video correspondiente, el que vengo promocionando hace ya algunos minutos, que vamos a abrir a ver qué unidades hay en aquella caja detrás mío. Pero bueno, quería saludar a todos los amigos, quería saludar a Juanqui, a Tito, a Dalton, a Cobursa, a Zapito, a los amigos Pablo de Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, el amigo Nico.
Bueno, montones de amigos que están siempre, el querido Javier, el amigo Diego, Diego Díez, un capo, un maestro, los amigos Fede, todos los amigos que están siempre, Lorensis. Lorensis cuando lo saludo nunca ve el video, pero bueno, les mando un saludo a todos, les agradezco, el querido Ubaldo. Bueno, ya saben que el canal cuenta con la colaboración y la participación del querido amigo Gregorio Casa, el querido amigo Miguel, que obviamente cada uno aporta algo al canal, que sin la presencia de ellos no sería lo mismo, dado que bueno, a veces no llego a tiempo a responder la totalidad de los comentarios, entonces Miguel se hace solidario en alguna respuesta técnica, el amigo Gregorio, él no quiere estar ligado o vinculado al área técnica porque no se considera un profesional, se considera un hobbyista extremo, pero tiene demasiados conocimientos que obviamente demuestran que podría ser tranquilamente un técnico. Pero bueno, obviamente se dedicó a otra cosa y es fiel a su profesión y a su pasión, que es la veterinaria, ¿no? Hago todas estas aclaraciones porque a raíz del último video que se hizo, que fue un video que yo llamé aclaraciones, espacio, comentarios abiertos o activados, muchos amigos dijeron, y me tomo estos 5 minutos para hablarlo, dado que bueno, quiero responderlo y ya está. Muchos amigos se comunicaron. Cuando digo muchos amigos hablo de 5, 6, 7, quizás 10. Eso significa muchos amigos. No, 72.000 personas. Diciéndome, no te calenté, yo disfruto del contenido de los dos canales, que esto, que el otro. La verdad, no, está todo bien, no, yo tengo la mejor con los dos. Acá no hay ningún problema. Acá pueden ver el contenido de quien a ustedes les guste, ¿no? Da la sensación que a veces, quizás esa es la visión que uno da hacia el afuera, que es triste, la de que parecemos quinceañeras celosas o chicos de primaria peleándose, pero no pasa por ahí, o sea, acá cualquiera puede ver el contenido del canal que quiera. De hecho, yo cuando miro esos contenidos veo los comentarios de gente que está en el canal y que yo aprecio mucho, como por ejemplo el amigo Ubaldo, muchos amigos que bueno, ahora no recuerdo a alguien particular como para citar además de Ubaldo, pero no, tienen la libertad de ver el contenido que quieran, porque obviamente es así, el que le gustan las herramientas, las muestre, quien las muestre, las va a mirar. Yo a veces miro videos en ruso, en polaco, que no entiendo una palabra de lo que está diciendo, pero bueno, veo lo que hace el tipo con la herramienta. La verdad no me interesa, no me preocupa y no me molesta que disfruten del contenido de otros canales. Lo que por ahí hay 3 o 4 personas que son malas personas que, bueno, miran allá, comentan positivamente, después a mí en forma privada me hacen llegar, ¿viste la pelotudez que se mandó? ¿Viste esto? ¿Viste el otro? Yo valoro más al tipo que escribe diciéndome, che, qué genio el otro y qué pelotudo vos, va a estar todo bien. También valoro al que siempre me dice, qué mal el otro chabón, qué flojo, pero sin entrar en chapa ni no me interesa, pero valoro al video vidente, vamos a llamar, palabra que robo del léxico, el vocabulario de Gregorio, que está muy bien definida. Valoro al video vidente fiel, fiel a sus ideas, o sea, está, como dije, el que dice, che, vos la verdad, vos sos un gil y el otro un genio. Perfecto, mantenete tus ideas, está bárbaro. Está el que dice que gil el otro, así eso es obvio que no se prueba. Bueno, pero está el que va y viene, que deja mierda acá, de allá,
pero no lo hace en forma pública, lo hace en forma privada, dado que todos conocen mis redes. Pero bueno, nada, quería hacer esa aclaración porque después del último video es como que algunos amigos se preocuparon, otros... Yo ayer no subí video porque terminé el día fusiladísimo, fusilado, terminé el día agarrando un cambio de termo a último momento. Termo de los no más sencillos, porque no va apoyado, va colgado. Bueno, las situaciones que a mí me parecían que se podían complicar, las tenía bajo control. Pero bueno, vieron cuando uno quiere hacer un poquito más de la cuenta. Me puse a tratar de corregir un flexible que no perdía, ni siquiera llegaba a transpirar. Es más, quizás la temperatura al momento de salir los gases le daba a los pilares de entrada y salida y los hacía transpirar. Nada, bueno, me arrepiento de haber quizás querido corregir un poquito el ajuste de esa rosca y cualquiera dirá, más que cambiar un flexible no va a pasar. El tema es que ese flexible estaba montado sobre un codo galvanizado que estaba completamente agarrado, prácticamente soldado uno a uno. Y ahí es donde yo digo, hay que hacer la toma de contacto de la herramienta en el domicilio, en la obra o en el uso. Y en cosas viejas, cosas nuevas podés ir a armar con lo que quieras, que vas a poder. Tiene que ser muy mala la herramienta para no poder armar algo nuevo. Pero bueno, cuestión que no lo pude aflojar a la rosca macho del flexible, pero no por malas herramientas, no por falta de fuerza, sino porque empezó a agarrar juego el codo dentro de la pared. O sea que ya me indicaba, estaba con mi sobrino que me estaba dando una mano, me estaba asistiendo, tuve la suerte de no tener que bajar de la escalera, me alcanzaba las cosas. El codo comenzó a jugar dentro de la pared. Dije, bueno, ya está, no perdamos más tiempo. Este es un trabajo que yo lo desarrollo en más tardar 40 minutos. Ya íbamos una hora. Vamos a picar, vamos a sacar el codo, vamos a hacer lo que corresponda. Si es que está montado sobre algo, ese codo galvanizado, está montado sobre hidrogrón, plomo, se soldará. Pero vamos a descubrir qué hay dentro de la pared. Bueno, empiezo a picar, qué sé yo, llego a un niple, el niple cortado, que mañana tengo que ir a tapar el buraco, como le llama la señora, jocosamente, todo bien, la verdad, una clienta macanudísima. Tengo que ir a taparlo con una cucharada de material, se imaginarán que trabajé en esto. Esto, así como lo ven, son 20 centímetros aproximadamente. Bueno, el codo se había cortado al ras de la rosca. Salió con el flexible viejo, con el pedazo de flexible viejo, porque el chicote ya lo había sacado, como para poder trabajar cómodo. Porque incluso me tocaba en el tiraje de la llave la importancia de tener una llave de gran apertura con escueta longitud. Tano, Tano, fantasma, ¿por qué no filmaste todo eso que estás contando? Estaba la señora ahí, mi sobrino me estaba asistiendo. Filmar un cambio de termo de los tantos que hay ya en el canal no ameritaba quizás. Y estaba la señora ahí y estaba dando conversación. Entonces no se podía, no había manera de posicionar el celular y filmar. Pero bueno, ¿hubiese sido un lindo contenido? Sí. Mañana tengo que volver, como les estaba diciendo, a cucharear esa rotura que uno hizo para poder llegar a las piezas mencionadas. Así que voy a mostrar, dado que esta señora me pidió que le deje las piezas para mostrárselas al dueño, voy a mostrar el estado del codo, el estado del niple y el estado del segundo niple, dado que ese codo, como dije, estaba montado en un niple. Yo dije, bueno, es galvanizado, no tengo posibilidad de roscar. Si quiero seguir cambiando, dado que llegaba una llave de paso, sí, una llave de paso a la salida del termo. No está mal, pero no está bien, porque para cerrar la carga tuve que subir al tanque. Bueno,
comienzo a picar nuevamente porque había armado todo con un acople, un niplecito, un flexible, y por la parte nueva que yo había puesto no perdía una gota. Pero estaba perdiendo más adelante, o sea que tuve que sacar el niple mencionado de 3/4 galvanizado que estaba montado sobre una llave de paso a la salida del termo, que vuelvo a repetir, no está mal, porque uno quiere cortar el agua caliente de la sierra, pero al momento de bajar el termotanque para poder hacer una reparación o al momento de querer cortar la carga del termo, no había llave, había que subir al tanque. Bueno, la del tanque, por suerte, pese a ser esclusa y con muchos años de no tocarse, cortó fielmente. Así que bueno, tuve que picar hasta llegar a la rosca de esa llave de paso y de ahí, bueno, armar un muñequito con algún niplecito, un codo y bajar. Bueno, ya a todo eso había pasado 1 hora y media. Es bastante más de lo que uno tiene pensado que va a invertir de tiempo. Después a las 4 de la tarde uno no está con la misma energía, la misma frescura, las mismas ganas, la misma voluntad que por ahí ahora. Me pasa ahora, en 1 hora lo tenés andando de vuelta. Pero bueno, ya uno con el día arriba desde las 5 de la mañana y qué sé yo, es como que llegué a mi casa, saqué el elenco que había utilizado, entre ellos, abro un paréntesis más, si es que abrí alguno y no lo cerré, pido disculpas. Comencé a probar el elenco Diju, la francesita, las pico del oro, 10-12 pulgadas, la pinza, destornilladores. Ya les haré la devolución porque quiero que se cumpla una semana de uso, o sea, 5 días hábiles de trabajo con la herramienta. Cuando se presenta la necesidad de una francesa, agarro la Diju, donde se necesita la de 8, porque no pude conseguir de mayor longitud. Lo mismo las pico del oro. Bueno, las pico del oro tengo la de 10 y la de 12, ahí sí las estoy utilizando plenamente, lo mismo que la pinza de punta, pinza universal y alicate. Para, bueno, poder hacerles una devolución fiel. Ya llegará ese momento, pero les puedo adelantar, para los amigos que no quieren perder tiempo y les interesa quizás una devolución un poquito más acelerada, en cuanto a calidad es semejante así a Watford. La verdad es Watford. En cuanto a anatomía y sensación en la mano, y créanme que hay que estar finito en esto de las herramientas para darse cuenta, es igual a Heidelberg. ¿Dónde está la intersección? No lo sé. Pero bueno, cierro ese paréntesis que abrí. Ya cuando llegue el momento les haré la devolución. Hoy calculo que si el tiempo sigue así, voy a hacer el video de evolución de Trigane. Tendría que subir algunos videos cortitos que tengo donde se utilizó la herramienta para hacer la cronología como corresponde. Pero va a tener su devolución final las herramientas de Trigane. Porque bueno, no son horribles. Ya he mostrado una herramienta horrible. Bueno, he mostrado varias herramientas horribles, pero de esta nueva camada que vino llegando, créanme que, como dijo el amigo Gregorio, va a ser difícil encontrar algo peor en ese precio. Si bajamos más, vamos a encontrar seguramente algo un poquito peor, que se pone difícil. Pero bueno, nada. Como dice alguien que sabe mucho, quizás fue un lote y nada más. Lo que yo trataba de decir es que ese lote, no sé, la verdad no sé, desconozco cuánto trae un lote. Pero quiero creer que estamos hablando de más de 1000 picos del oro. Sí, no es nada extraño. Yo he comprado
pequeñas porciones de lotes de algunas herramientas, en alguna movida con la bulonera BOM, donde obviamente yo no tengo nada que ver, no me estoy fantasmeando, como se dice ahora. Odio esa jerga tumbera, fantasma, esto, lo otro, ante la presencia de una ferretería que cierra, esta gente compra la ferretería. Yo no tengo nada que ver. Me llaman, me dicen, Tano, aparecieron herramientas de la década del 70, te interesan, que esto, que el otro. Y he visto cómo vienen los lotes de herramientas que a ellos sí les interesan. Y vienen unidades, cantidad de unidades. Pero si estamos hablando de un importador, yo calculo que seguramente estaremos hablando de 1000 picos del oro, por decir un ejemplo, ¿no? Bueno, si ese lote vino fallado, son 1000 picos del oro que salen a la venta, caen en manos de 1000 clientes que van a ser timados, quizás, estafados no es la palabra, pero defraudados en la compra de dicha herramienta. Pero bueno, no le damos más vueltas a eso. Ya me imagino al amigo Tito, al amigo Ubaldo, al amigo Dalton, Letano. Vamos a lo que nos gusta, herramientas, anécdotas, experiencias. Sí, vamos a hacer videos así, vamos a hacer videos con anécdotas, con experiencias, con todo. Hay para contar, hay mucho para contar. Pero bueno, vamos por partes, dijo Jack. Porque vieron cómo es. Se fogonea el quilombo y bueno, hay que salir a hablar, porque si no, el que calla acepta, me enseñaron a mí de chiquito. Yo no acepto. Hay cosas que yo no acepto. Sean bien intencionadas, mal intencionadas. Cuando hay que aclarar, hay que aclarar. Bueno, estoy corriendo un Pacau de pobre donde tengo una caja que ya hemos visto. La tengo vacía, la voy a completar después. Porque tengo un sector del banco, este banco es largo, tengo un sector del banco donde hay una montaña de herramientas. Tengo que clasificar qué va para una caja de herramientas antológicas que ya queda ahí, una caja para mecánica, que esa ya la tengo media acomodadita y sé qué unidades van y que esto, que el otro. Pero no mecánica de la que yo desarrollo acá en el taller. Mecánica para poner en el baúl del auto y bueno, ante la presencia de una rotura o una falla en el camino, poder hacer algo. Antes, en los vehículos que yo trabajo, en los vehículos que yo meto mano, restauro, armo, antes se podía hacer una reparación en la calle. Me ha pasado como mecánico que se me corte, y lo he dicho, pero por citar un ejemplo tonto, que se me corte una manguerita de nafta y no tener ni la manguerita ni algo para cortarla y estirarla o cambiarle el recorrido y que llegue a alimentar el carburador hasta poder llegar al taller. Pero bueno, el que tiene todas estas herramientas y no las tiene en el momento indicado es lo mismo que no tuviese nada. Me han salvado gente con un maxi kiosco que me prestó una pinza. Y es lo que yo digo a veces, uno termina trabajando con herramientas que quizás carecen de cuidado, carecen de filo, carecen de todo. La usaron para clavar el chinche, para lo que se les ocurra y uno termina ahí. Y ahí voy contra otro de mis principios, las herramientas no se prestan, y un desconocido de un maxi kiosco me prestó una pinza. Es complicado, ¿no? El tema del préstamo de herramientas. Háganme caso a mí. No presten herramientas que les duela perder. Herramientas que les duela perder no se prestan. O sea, ármense una caja chinarda, una caja... La caja de sacrificio le podríamos llamar. ¿Vieron que está de moda ahora la barra de sacrificio? Está de moda ahora eso. Antes no se llamaba así, pero bueno, la barra de sacrificio que va dentro del termo, vamos a hacer la caja de sacrificio.
Pero bueno, yo tengo eso que o las regalo, porque van a decir, bueno, meté tal o cual, las regalo directamente a selectas personas. De hecho, estoy pensando en hacer un par de atenciones. Pero bueno, nada, porque tengo ganas de hacer una... Considero que tengo herramientas nuevas sin usar. Considero que yo compré 2 unidades, están ahí. Considero que esa herramienta puede estar mejor en manos de otra persona que la utilice. Pero no es que así las regalo porque, qué lindo que es regalar herramientas. No, no me gusta. No me gusta que me regalen nada. Sí me gusta regalar. Si alguno tuvo una atención conmigo, me gusta retribuir un poco más arriba de lo que yo considero quizás el valor de esa atención. O sea, espero no pecar de soberbio ni de pedante, porque, no sé, es un problema mío, netamente, sentir que al ser regalado, bueno, no es de uno, qué sé yo, no sé, el tema de herramientas para mí es algo particularmente extraño, o sea, las herramientas tienen que ser mías, compradas por mí, con mi energía, y si no me involucro con una herramienta, no pasó, no hubo vínculo, y queda. Sé que tiene que estar, no es que me puede faltar, pero tampoco le doy bola. ¡Qué tipo raro que resultaste, ¿sabes? Soy así, desde el primer video que subí, soy de la misma manera. No lo he logrado corregir. Pero bueno, es así. Tengo herramientas que guardadas, nuevas, que obviamente no tengo un vínculo, y considero que alguna persona de mis afectos se la merece. Y se la voy a hacer llegar. Bueno, no sé por qué hice esto, porque me voy tanto por las ramas a veces hablando, que termino sin redondear una idea, que a veces no es tan así, no es tan así, simplemente necesitaría la interacción de que me digan, pero pará, vos me estabas comentando esto, y estaría bueno que lo reflotes y ahí encauzamos. Lo que pasa es que quizás de charlitas de media hora, 40 minutos, terminaríamos hablando 2 horas, 2 horas y media, 3, que yo no tengo ningún problema, me interesa y me gusta mucho lo que es la comunicación, es algo que siempre me gustó. De hecho, esto que estoy diciendo está de más, porque es un video que vamos a ver lo que hay dentro de esa caja de herramientas, pero bueno, una cosa lleva a la otra y todo tiene que ver con todo. Y a veces, o generalmente, pero digo a veces, para no ser tan buena, ¿quién sos? ¡Pará! A veces no se cuentan con esas 2 horitas, 2 horitas y media, 3, eh, para, para poder llevar adelante una charla. Porque también después tiene que estar el que la quiera ver. O sea, lo lindo es hacer y compartirlo. La verán 2, 3, 10, 15, 20, 25, no importa el número. Eso quiero que quede claro. A mí no me importa el número. Pero capaz que a la hora 40 estoy dando un dato que a alguien le gusta, a alguien le interesa. Era algo que por ahí no podían descular o tenían la duda, y porque se pudrieron a la hora 20 de escucharme, se quedan sin esa información. Entonces es medio complicado. Pero bueno, los amigos que están, los amigos que me siguen, y no lo digo por el botoncito y toda esa pavada, y estamos en épocas de aclarar, dado que estamos en Semana Santa, y le mando un saludo a los católicos, a los creyentes, a los que valoran esta festividad. Ustedes saben que mi religión es otra, pero bueno, también se hacen fiestas en mi religión, las cuales por ahí, esta última etapa de mi vida, no estuve participando, pero bueno, se hace la mesa de Oyalá. Hermosa, hermosa reunión, hermosa situación, hermoso clima. Lo tienen que vivir, porque hay mucho prejuicio en base a lo que no se conoce.
Hay mucho prejuicio en base a lo que no se conoce. Siempre es fácil decir, por ignorancia, ¡están todos locos! ¡Son todos borrachos! Yo no tomo alcohol, no me drogo, no fumo. O sea, para mí es una cuestión de fe y de haber visto y bueno, haberme convencido, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, llegar a un verdadero sentimiento de decir, esto existe, es real. Pero bueno, lo que pasa es que para algunas personas, si no lo ven, por ejemplo Antonio, mi padre, y me cuesta un poco decir mi padre, pero lo tengo que decir por si alguno en el futuro ve este video y dice, ¿quién es Antonio? Antonio, para lo que no entraba en su lógica, y me ha dicho de ingenieros, o ha dicho describiendo a ingenieros, que seguramente sabían 10 millones de veces más que él, sobre algunos temas, sobre otros, seguramente él desde su ignorancia sabía más. Pero estaba en la humildad del tipo, del ingeniero, escucharlo. Y para Antonio, este es un boludo. Este es un boludo. O sea, para él todos eran boludos. Pero eran boludos porque contaban experiencias, decían cosas, hacían análisis y cuestiones que no estaban en su cabeza. Y hay gente que es así. Hay gente que lo que no entra en su campo mental como real o como posible, no existe y vos estás mal. El amigo Gregorio seguro puede recortar este fragmento y hacer una buena devolución de lo que quiero decir. Porque suelo enredarme, y ahí es cuando yo digo que la chica que cobra el peaje en mi autopista neuronal, a veces se toma el franco, a veces vieron que hay artículos que las mujeres gozan de esos artículos en los trabajos, por ejemplo, Día Femenino. Bueno, el día de hoy la chica ha faltado por el Día Femenino y está un poco atascada mi autopista neuronal, así que voy a tratar de levantar la barrera y que todo fluya. Yo generalmente cuando llego al peaje me paso por el costado, pero bueno, eso es algo que el que diga que no, que nunca lo hizo, bueno, sí, hay gente que nunca lo hizo y está más que demostrado que nunca lo hizo y nunca lo hará. Porque tiene consecuencias, obvio, no es de piola, no es de vivo, ser como yo no es positivo, ¿eh? Yo le digo a mi sobrino siempre, vos hacé lo que yo te digo, no lo que yo hago. Si yo te digo esto, hace esto. Y digo, cito a mi sobrino porque, bueno, todos saben la historia, o los que más o menos siguen los videos, saben la historia que tenemos, que es como un hijo más, y ahora está en una etapa de su adolescencia, donde está verdaderamente, bueno, forjando su personalidad y definiéndose. Yo nunca me imaginé, producto de la quizás distancia que tuvimos en algún momento, producida por la doctora Quinn, obviamente, que también me cuido mucho de cómo le digo algunas cosas, porque está en una edad que tampoco lo quiero poner en contra de la madre. O sea, pero bueno, yo nunca me imaginé que iba a agarrarle tanto amor al oficio de plomero. Ni siquiera estoy hablando de ser técnico, al oficio de plomero, al oficio en los domicilios. Le digo, mirá, dice, esto lo digo en serio, 2 o 3 temporaditas más que te vengas conmigo, yo te voy a empezar a tirar trabajos y vos vas a ir solo. Vas a empezar cambiando grifería, vas a empezar renegando con tomas, alguna térmica. Obviamente, las tareas que hace conmigo, si bien las desarrolla de una forma más que bien, pero si hay que subir a cerrar una llave de paso voy yo, si hay que trabajar con tensión obviamente lo hago yo. Yo no lo expongo a cosas que por ahí yo hacía a esa edad, que ya las hacía, las recontracía, pero estamos hablando que cuando yo tenía esa edad, hace más de
35 años. 35 años seguro. Entonces, bueno, los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Y a veces los cambios culturales cuestan. Nos cuesta a veces ayornarnos a cambios. Le ha pasado y ha sido muy marcado en una época que veníamos desde de una cultura, y me estoy metiendo en un terreno por hablar, pero bueno, se trata de eso. Charlita de taller, de martes en la mañana, lluvioso, el Tano, no pudo salir a hacer sus tareas, y bueno, se quedó en el taller dedicando estos minutos a tener un contacto con los amigos. Bueno, callate la boca y mostrá lo que hay dentro de esa caja. Y la dilato porque ustedes ya conocen lo que hay dentro de esa caja. Ya conocen lo que hay dentro de esa caja. Y no quiero que digan, ¡eso ya lo mostraste! Bueno, esto no es una expo ferretería. Esto es el taller de Trani. Digo, Siciliano en su taller. Es la última vez que hago ese chiste. Ya está. Bueno. La caja la conocen. Esto lo escribió mi sobrino cuando era chiquito. Imagínense. Caja que todavía mantiene su gaveta. Se rompió la manija. Hace muchos años de esto. Muchos años. Caja que compré en Easy en el año 2006. Y es una de las pocas cajas que han salido completamente fiel y nobles. No sé la marca, me gustaría saberlo para comprar alguna simétrica. Pero la voy a mostrar de vuelta. Espero se aprecie. Yo le hice la manija con varias vueltas de cinta de persiana. O sea, hay cuatro, llamémosle, recortes de cinta de persiana y los abuloné debajo de esto, de este plástico rojo, con dos buloncitos de 6 milímetros. Las trabas han soportado perfectamente. Lo que tuve que hacer un día, yo la tenía con un candadito, lo que tuve que hacer un día en un domicilio fue cortarlo porque me olvidé la llave del candado. Cosas que pasan. Bueno, en el gavetero, lo que puedo mostrar interesante de acá, que está sucio, feo, pero bueno, tiene su función y su uso. Llavecita Stanley de 1/4. Me acuerdo cuando compramos estas llavecitas. Y digo compramos porque las consiguió Jorgito. Bueno, yo compré 5. Un par regalé. Otro par me quedé. Alicate frontal. Este venía con un jueguito de mini pinzas. Que los mangos, los grip, son amarillos. Pero bueno, está en este estado de trabajar. Pero corta muy bien, corta muy bien. Bueno, no veo un pedacito de cable. Acá lo veo. No lo puedo posicionar. A ver si puedo agarrar. Ahí está. Un poco grande el cable, pero corta. Y además ya está gastado el pobrecito. Parece la Ronnie, pero corta. Lo que pasa es que tiene muchos años. Yo lo usaba para tareas definidas. Es de la marca Power, o la distribuidora Power, no me acuerdo. En aquel tiempo venían herramientas Power. Bueno, en el gavetero hay tubos, tapones, tarugos, alguna bujía de encendido de estufa, los tubitos de 1/4 para poder trabajar con la llavecita, algunos tornillos y tarugos, después bueno, virolas, que siempre se necesitan tener, virolitas.
picos, todo para el mantenimiento, quizás una hostia. Observen el tiempo que hace que está ahí adentro, que esta es de las blancas, no de las negras. Es de las blancas. Buah. Les voy a mostrar. Espero que no se caiga todo, porque bueno, ya ustedes saben que no edito, no hago nada. Se cae, se cae. La caja está llena. La voy a posicionar acá, al costado. Apoyada sobre la otra caja que mencioné. Y acá tengo como para sacar y mostrar las unidades. Unidad de llave francesa. Para mí, una de las mejores unidades de 10 pulgadas. La verdad, las francesas de la marca Metz, desde la primera que he comprado hasta la última toma de contacto que he tenido, que fue... No fue el año pasado. El año pasado le dimos mucho paso a lo que es Wattsfow, Hadebert, Robust, Stanley. Pero el anterior sí, compré un elenco de 6 a 15 de estas francesas. Lo único que me vino con juego mínimo, que hoy sería imperceptible. Para lo que vienen trayendo algunas francesas sería imperceptible, pero no es esto, esto no tiene juego. Para mí, una de las mejores unidades, obviamente unidad definitiva. Increíble lo que han trabajado estas unidades de Metz. Tengo una, que es la primera que compré, que si bien son unidades pintadas, se gastó toda la pintura. Parece que fuera cromada, que fuese cromada. No, es negra, pero se gastó la pintura del uso. Bueno, un clásico de los clásicos, que es la llave para caños o llave sueca de la marca Robust. Segundo... No, esta es la primera. La segunda está en el pack out de pobres. Primera toma de contacto con estas unidades. Tengo la suerte de esta toma de contacto, de este elenco, que generalmente no varía la calidad, siempre viene simétrica entre una y otra, entre un lote y otro. Tengo la suerte de tenerla de 1 pulgada, 1,5 pulgadas y 2. La otra de 2 pulgadas, se ha traspapelado en la mudanza que hizo Jorge. Y bueno, la unidad se ha perdido. Yo no la tengo más. Ya saben esa historia. Pero bueno. A veces me pongo a pensar y me siento iorio. Qué gil que fui. Pero bueno. Bueno, llaves de antigua generación. Estas llaves generalmente yo las utilizo para funciones definidas. Funciones donde obviamente cualquier francesa puede abrir 30 milímetros. Pero a veces no podemos llegar por el espesor de la francesa. Bueno, la llave fija, la llave de 2 bocas, va perfecta. Esta ha trabajado mucho en lo que es los nichos de llaves de pasos generales, de AISA, Aguas Argentinas. En una época era Obras Sanitarias Nacionales. Bueno, entraban perfecto en esos acoples que ponían y se podía trabajar cómodo. Si bien hay lugar de sobra, pero son finitas. Los hexágonos donde trabajar son finitos. Por eso el estado de óxido, que debería poner el cepillo en la moladora y pegarle una limpiecita, como diría el amigo Luis de Cazando Herramientas. Pero bueno. Bueno, unidad Vaco,
por las mismas razones, Bakoudé, una de mis primeras. Esta es la que a mí me gusta, cero especial, sueco. Bueno. La particularidad de esta llave es que una pulgada 5/16 generalmente viene con una pulgada 1/4. En este caso, que es por el cual decidí ponerla en la caja, es porque estas dos medidas podría ser el mejor ejemplo de llave de uso frecuente. Si yo tuviese con 1,25, tendría que llevar la otra de 1 pulgada 1/8, 1 pulgada 1/16. No sé si se comprende. Tendría que llevar una unidad más. En esta, por obra del demonio o porque simplemente la casualidad lo ameritó así, o algún ingeniero se tomó el trabajo de ver la necesidad de un plomero, bueno, se configuró la llave 1 pulgada 5/16, 1 pulgada 1/8. Y no me vengan que es 33 y es 1 pulgada 5/16 y se terminó. Es así. Bueno, esta ha llegado a lo último, pero es una de las unidades definitivas, es una de las que tengo. La verdad no sé si tengo 3 o 4, 3 seguro, porque verdaderamente gente podría haber filmado muchos ejemplos donde unidades de estas son las que se necesitan. Apertura grande, ayer fue el mejor ejemplo de la suerte de tener estas herramientas. ¿Sí? Si bien terminé rompiendo todo para cambiar el caño, pero no era culpa de la llave, era culpa de que el caño estaba podrido. O sea, la llave pasaba perfecto entre el pilar donde estaba montado el flexible y el tiraje, que quien instaló el anterior termo dejó todo simétrico. Dejó los pilar de entrada, pilar de salida, el tiraje en el medio de 76 y una llave de paso a la salida. Bueno, ahí lo tengo que criticar un poco, porque si bien, como dije al principio, no está mal tener esa opción, pero ponete una también en la carga, porque cuando hay que cerrar por alguna emergencia, hay que subir. Si bien este termo se cambió porque caía una gotita de agua, era un Rinzayar, década del 90, Rinzayar. Si bien este termo se cambió porque perdía una gotita, pero podría haberse pinchado en forma más drástica o grave. Entonces, la señora, una señora mayor, no les digo una anciana, pero una señora que debe estar rondando los 70 años, no iba a poder poner la escalera, subirse al tanque y cerrar la llave de paso. Entonces, cuando a veces dicen, viven criticando a este y al otro, para llamarse plomero o aconsejar o decir, hablar sobre el oficio de otras personas, hay que tener conocimientos y experiencia y quiero hacer esta aclaración también, y ya está, ya sé, se van a pudrir y se van a ir, pero quiero hacer esta aclaración también. Tipejo es una persona que a mí me desagrada, me resulta vomitivo, me resulta pedante, me resulta chocante, me resulta desinformativo, o sea, no son datos fieles, no son datos en base a la experiencia los que brinda, son datos que saca de panfletos, de manualcitos, de internet. De hecho, entra en grupos de plomeros, donde yo sé, si bien no comento, pero cuenta una circunstancia, y esto no es que hablo mentiras de otros, esto lo he comprobado. Entra y pregunta, pero no con su nombre, entra y pregunta y después hace el video con la resolución de la situación, pero porque él lo razonó y lo pensó. Pero ¿a qué iba? Si bien me resulta vomitivo, falso,
como a él le puedo parecer un demente, un enfermo. Cuando él hace un video de electrónica, o hace un video de computadoras, o hace un video de X, ustedes vieron, y no me dejen mentir, que yo jamás lo critico. Jamás lo critico. Si bien gente que sabe me dice, eso es primer año. Eso es primer año, es básico. Lo que está mostrando es viejo. Ya se vio. Estoy hablando de impresiones 3D, todo eso. Por ejemplo, bueno, vieron Florencia, esta chica que es amiga mía. Se dedica a hacer impresiones 3D y todo ese tipo de cosas. Y dice, eso es básico. Lo que él hace es básico. Pero sabe 10 veces, 20 veces más que yo. O la cantidad de veces que ustedes quieran. Yo no sé de eso. Yo no sé. Entonces, cuando no sé, no critico. De electrónica, algo conozco. El tipo habla cosas fieles a la electrónica. Pero viene un técnico en electrónica, verdaderamente técnico en electrónica, y le dice, callate, estás hablando estúpido. Pero bueno, quería hacer esa aclaración. Yo critico cuando se meten netamente en mi campo. Cuando se meten en mi campo y estoy viendo que estás desinformando, tengo restringida la posibilidad de expresarme libremente, como han dicho en otros lugares, cosa que no es así. Lo hago desde mi canal. Simple. Pero listo, ya está. Quería hacer esas aclaraciones porque no las hice en su momento. Se replican, se multiplican y no está bueno que se genere una imagen que no es. Lo primero que se dice es, es envidia. Envidioso. Es envidioso. Porque el otro tiene 15 millones de pesos en Nipex, este no tiene una Nipex, es envidioso. Yo la que me gasto en Watfo, la que me gasto en Hadever, la que me gasto en Stanley, no tendría la cantidad que tengo. Pero sí puedo acceder a esas herramientas. Está bien, yo en Watfo debo haber gastado 500 pesos. Con todas las unidades que se pagaron solas. Se pagaron trabajando solas. Pero me podía haber comprado Nipex también. Se consiguen con esa plata. Pero bueno, nada, era un comentario que quería hacer y ya cerramos ese tema porque si no, no se corta nunca y la idea es que cada uno haga la suya. Pero no por cagón, porque vamos a hacer un cese el fuego, porque, qué sé yo, considero que se puede demostrar más haciendo que hablando. Nada más. Después está el video donde yo respondo cada una de las cosas y punto. Unidad más que querida por mí, más que querida en el canal, la 303 Dirimo. Si bien hay dando vueltas, las vi en la zona de William Morris y Bella Vista, esta misma unidad, pero de marcas genéricas, o no genéricas, pero de otras marcas que quizás yo al verlas desde la vidriera no pude conocer, no pude ver, me gustaría cuando ande por la zona tratar de aspirar a una unidad, si la veo fiel, de 1 pulgada y 1,5 pulgadas, porque verdaderamente esto, si no afloja, rompe. Si no afloja, rompe. Y resistencia óptima. Me he encontrado con caños de 1 pulgada y ustedes saben que ya es la apertura máxima de la herramienta para trabajar en caño y le he tenido que meter un caño atrás. La tipa, ningún problema, no se dobló, no se marcó, no se rechinó y rechinó el litergirio de la rosca. Pero la tipa aflojó bárbaro. La verdad, espectacular. Unidad de Pico del Oro. Más que aprobada, más que satisfecho. Si bien tiene algunos mínimos detalles de diferencia, detalles
de diferenciación con mi favorita, la Stanley doble cremallera, 7 posiciones. Yo lo que les puedo decir que es muy noble. Han trabajado al unísono con la Stanley doble cremallera, 7 posiciones. Unidad que tengo y jubilo, pero la jubilo, como digo siempre, para que tengan una vida útil a lo largo del tiempo y no tener fierro viejo colgado que no sirven para nada. O sea, esas herramientas, cualquier herramienta que yo tenga acá y quiero salir a hacer una instalación, yo puedo hacer una instalación. Pero ante la posibilidad de recambiar por ahí el elenco, siempre me gustó invertir en herramientas. Por ahí salió un trabajito interesante que va a dejar cierta ganancia, quizás inusitada, uno renueva el elenco de herramientas. Otras veces me pasa de hablarles a las herramientas, literal o mentalmente. Te prometo que si me sacás de esta situación, te jubilo. Te la ganaste. Fiel a mis ideas, quizás por falta de tiempo o porque hay que seguir en el mismo día, ese día sigan trabajando, pero a la brevedad sale del elenco. Unidad muy buena, la verdad, confiable, robust, doble cremallera, 7 posiciones. Ando medio acatarrado, discúlpenme. Bueno, de la marca Super Ego, pestañeadora de antigua generación. Esta es una pestañeadora para caños de cobre, no les estoy diciendo nada que no sepan. De una de las que tengo. Tengo dos más. Una está en la otra caja, una caja tipo cajón de madera, donde tengo la 142, bueno, ustedes ya conocen eso. Y la otra está en el tallercito. Se salvó también de la equivocación que hubo en el taller de Antonio cuando lo usaba Jorge. Y a veces me odio. Me odio porque sé que no orino agua bendita, sé que a veces hago daño, pero créanme que a mí también me hacen daño. No lo digo por las herramientas, lo digo por la confianza. La confianza. Está bien, en honor a la verdad, él trató de comunicarse conmigo muchas veces. Es más, habló con la doctora Quinn. Pero a mí, yo tengo esa personalidad. Cuando ya no me interesa confrontar, es porque ya está todo perdido. Si ustedes me ven eufórico, medio a las puteadas, el Tano está caliente. Pero los sentimientos están íntegros. Ahora, cuando me ven que ya no le doy más pelota, no me interesa confrontar con él, le deseo lo mejor. Las explicaciones que me puedan dar no van a valer de nada porque no las creo. Entonces, Jorgito, si estás viendo, espero que tengas la mejor vida a partir de que te fuiste del lugar. Espero que te haya ido espectacular, te lo digo de corazón, te lo deseo de corazón. Y nada, ojalá te vaya bien, progreses. Pero te lo digo de corazón, te deseo lo mejor. Fuiste, mientras duró, un gran amigo. No sé en qué momento trastabillaste y te pasó esto, pero bueno, ya está. Francesita, 8 pulgadas. Una de las 2 unidades que tengo. Crossmaster. La verdad, ustedes se acuerdan desde que la compré. Y si no se acuerdan, están los videos. La compré en Easy. Me acuerdo, 1200 pesos. Un peso 20. Pero en aquel tiempo, obviamente, la plata tenía otro valor. Pero era verdaderamente accesible. Era como decir, hoy 5 pesos quizás. 5 pesos, una francesa Crossmaster de 8 pulgadas, está más que bien. Y en Easy, ustedes vieron que es difícil.
es difícil encontrar ese tipo de ofertas. Pero bueno, a veces se da ese factor. Pinza de presión, la querida Perro. Bueno, esta Perro es de raza Ruhlmann. La verdad, las herramientas Ruhlmann es otra marca que a mí no me ha defraudado. No me ha defraudado. Ni los destornilladores, ni las pinzas, tampoco la Pico del Oro. Francesa tengo una. La uso. Tiene el juego que puede tener un Eirimo. No sé si pasó sin pena ni gloria acá en el canal, pero tengo una sola, de 10 pulgadas. La verdad, la línea Ruhlmann es lo más fiel que hay. Puede estar al frente del tablero de un taller y hablo de llaves combinadas que son muy parecidas a Bremen. Eurotech, toda esa movida, Cronos, toda esa, ¿vieron? Trilogía que se suele formar, o Santísima Trinidad, pero esta no era tan santísima. Era Bremen, Eurotech, Ruhlmann. Es más satánica. No, hablando en serio, todo hablando en serio. Todo con rigurosidad técnica y, bueno, experiencias de uso. La verdad, la línea Ruhlmann conmigo va muy bien. No tengo por qué quejarme. Ni de los tubos, ni nada. El día que falle alguna unidad, obviamente se los voy a hacer saber. Bueno, unidades de llaves, en su mayoría de 2 bocas. Porque, bueno, estamos hablando de una caja orientada a lo que es los servicios de plomería, los servicios de gas. Y se utilizan unidades de 2 bocas, por razones obvias. Porque si están trabajando con el hexágono dentro de un caño, les va a quedar la llave dentro del caño. Estoy diciendo una obviedad, pero bueno, la tienen que saber. Y si no, están las llaves que llaman abocinadas o abiertas, que son las que yo acá en el taller uso para los raccords de freno. Pero con este elenco, que después describiré en otro video para no hacerlo tan largo, las medidas que hay acá y a qué corresponde cada una. Son unidades orientadas a determinadas funciones. Por ejemplo, esta es una 3/4, 5 octavos. 3/4 y 5 octavos estamos suprimiendo 2 medidas. 25-32, que se suele ver, muy común en una época, en otro tiempo, 25-32 3/4, y la 11-16, que iba de la mano de la 5 octavos. Al tener en una época poco uso, poca rotación de uso, la 25-32 y la 11-16, se logró esta llave de uso frecuente de 3/4, 5 octavos, que va muy bien para todo lo que es tuercas blandas, tuercas para virolas de 3 octavos. Generalmente es la llave indicada. Y tiene que ser de este tipo, no puede ser al menos una unidad, no puede ser de las que a mí me gustan, las gruesas, porque a veces el hexágono es finito y queda adentro de queda la llave clavada entre la tuerca y el termostato del termotanque, por ejemplo. Entonces tienen que ser finitas. Bueno, destornillador en top. Este tengo el elenquito, la verdad que lo utilizo en esta caja para por ahí desarmar alguna cocina para poder ser instalada o desinstalada. Son destornilladores que no invitan a imprimir torque por, obviamente, las dimensiones del mango, pero han trabajado muy bien, ¿sí? No es que te va a dar la posibilidad de abrazarte y darle con ganas, porque te dice, yo puedo trabajar tranquilamente, pero hasta una determinada fuerza. Muy sincero y muy noble. Para eso está después el elenco profesional o industrial o pesado, si bien esta es denominada liviana, que si uno se abraza, le da y son unidades fieles.
Bueno, una de las dos unidades Baco, doble cremallera, 7 posiciones. No hay problema porque no zafa, pero tiene el problema de que en esta posición gatilla los dedos. No queda cerrada en sus últimas posiciones. O sea, no queda con las palancas separadas en sus últimas posiciones. Que generalmente, si son sus últimas posiciones, es donde la unidad está más abierta y es donde le vamos a dar con más intensidad, quizás, de fuerza. Y bueno, se puede producir un zafe, pero no zafa. No ha zafado ninguna de las dos unidades que tengo en uso, pero bueno, es criticable. Es criticable, porque si vamos a decir los pro, también tenemos que decir los contra. Bueno, unidad Eurotech. Esta pinza corresponde al juego de pinza Seger que tengo completo. Creo que son 8. Esta me va particularmente bien y la tengo en esta caja para liberar los cepos de las llaves de paso de gas. Cuando cae la cuadrilla y no les pone el rojo. El rojo se abre de una forma que yo no les voy a contar, pero después capaz que les doy algún tip. Guiño, guiño, tengan cuidado con eso, no toquen. No toquen. Pero, como gasista matriculado, tengo la potestad de evaluar, dado que no están generando problemas, si al momento de la inspección está todo bien, si el medidor giró. Entonces uno, mientras desarrolla tareas, y no es una pérdida que puede llevar a un riesgo, porque a veces cierran el gas por falta de pago, y al haber falta de pago, después de una determinada cantidad de tiempo, por más que se pongan al día, amerita inspección. Empiezan a encontrar un montón de anormalidades, pero quizás la hermeticidad da bien. Al dar bien la hermeticidad, yo dejo al cliente con gas, si es una pérdida chiquita también, dejo al cliente con gas y voy yendo al desarrollo de lo que es la solución. Es así. Pero bueno, el gasista que diga que no abre algún cepo, porque es lo que corresponde, sí, después al momento de la inspección uno lo tiene que poner. Pero bueno, nada. Si vamos a decir las cosas como son en la vida cotidiana, son así. Después, si quieren, por ejemplo, en Aedo Sur, el otro día fui a ver una instalación, fui con mi sobrino, hacía ruido el regulador, o sea, regulador de la línea antigua, de los denominados directos. Si hubiese tenido montado el regulador nuevo, se hubiese cortado el suministro. Estaba haciendo ruido de la cantidad de gas que estaba perdiendo. O sea, estaba superando los 6 metros cúbicos hora. Medidor trabado, pero por envejecimiento de la unidad medidor, porque no le venía un consumo, o la pérdida se desató hace poco tiempo, o el medidor estaba trabado. Que de hecho, por las longitudes de la unidad medidor, uno puede darse cuenta que nunca hubo un cambio de medidor en esa vivienda. Pero ahí sí, le dije, señora, no le puedo abrir porque me dice, me abrís el gas. No le puedo abrir el gas. Está haciendo ruido el regulador. De hecho, la hermeticidad era irrisoria hacerla, pero bueno, uno hay que cumplir con los protocolos. Columna, cuando inflo, cuando voy a conectar, ya estaba vacía la cañería. Verifico que todo esté cerrado, pero bueno, sí, hay una pérdida grande. La inflo 10 veces más de lo que corresponde, como para tener tiempo, y me levanta un poquito así la columna y se vuelve a caer. Entonces, ahí no se puede dejar al cliente con servicio. ¿Por qué? Porque encima, para colmo de males, no están percibiendo el olor a gas. Entonces, ¿qué pasa si no están percibiendo el olor a gas? El olor a gas
donde quiera que se esté yendo, se está acumulando. Se está acumulando. ¿Y qué pasa cuando el gas se acumula? Genera índice de explosividad. Genera índice de explosividad. Ahí sí se torna peligroso. Por eso yo le comentaba al amigo Fede que cambiar una llave de paso, por más que sea media presión, porque de última hay que tener un par de elementos por si todo saliese mal, taponar y bueno, nada, ponerse al servicio de la cuadrilla, previamente dejando todo reglamento antes que vengan. Pero generalmente se pueden aflojar esas llaves, se pueden cambiar. Pero a lo que iba, el gas ventilado, más allá de que sea muy cinematográfico, y el tipo ahí, por más que sea muy cinematográfico, no revierte el peligro de una pérdida con índice de explosividad. Cuando en el volumen de donde esté encapsulado el gas se supera el 14% de ese volumen, ya puede explotar. Yo igual ya sabía dónde estaba el problema. En el fondo había una especie de galponcito que en algún momento hicieron una derivación para poner una estufa, porque era como un lavadero, que era tipo taller de lugar de planchado. Se hundió el piso, se bajó. Yo estoy seguro que ahí se bajó por la presencia del agua, de alguna pérdida, y arrastró la rosca del caño, sin lugar a dudas, se cortó mal. Pero se estaba yendo demasiado gas. Si hubiese tenido montado el regulador que se pone hoy en día, se corta solo porque está disparando. Me suena la nariz y vuelvo. Ahí está, volvimos. Todavía me falta más de media caja. Bueno, destornillador total, pH 2 por 150. Todavía no eran S2 en este momento. Todavía no eran S2. Unidad fiel. Una de mis unidades favoritas. Está media seca, la voy a lubricar ahora. Una de mis unidades favoritas de pinza de punta plana sin segmento de corte. Sin segmento de corte. Se imaginarán que esto tiene demasiados usos en lo que es gas. El primero y principal es abrir la puerta al nicho. Pero no, a veces en las cocinas hay que sacar los picos, ya están deformados porque le han metido cualquier cosa. Bueno, con esta pinza yo he podido sacar adelante soluciones que con otra herramienta no hubiese podido. Después, al tener muy definidas sus 4 aristas, sus 4 ángulos, al estar bien definidos, uno puede barrenar y usar de área de escariado y demás esa parte de la herramienta. Pinza de 2 posiciones de la línea Crossman. Esta es la Crossman. Por la única que encontré similar a esta, incluso pasando por la Baco y todo, es la Biasoni. La Biasoni de 2 posiciones con esta configuración de mordazas, mandíbulas, como le quieran decir, verdaderamente espectacular. Yo no sé por qué alguna empresa de estas que hace herramientas confiables no les hace acá el área de apriete para tornillos barridos al mejor estilo herramienta cheta y sería verdaderamente útil, si tiene buen poder de mordida, ¿no? Obviamente. Francesita de 6 pulgadas de la línea Robust. Bueno, una de las tantas tomas de contacto con las francesas Robust con esta nueva anatomía. Las primeras no eran demasiado interesantes, parecían genéricas, de calidad,
pero genéricas, tenían simplemente el blister, el cartoncito que decía Robust, y ya está. Quizás después algunas venían con el logo y en láser, y ya después hicieron una línea con el nombre, orgullosamente, no sé si se va a leer, ahí se va a leer, orgullosamente forjado en la herramienta. Bueno, una de las pico del oro de 12 pulgadas que tengo de la marca Metz, la verdad, una muy buena unidad para todo lo que sea, lo que se necesite, una pico del oro de 12 pulgadas, esta va más que bien, con la particularidad que abre algunos milímetros de más a su modelo anterior, muy poquitos milímetros de más, pero no les digo que equivale a una posición más, pero tiene esos pequeños milímetros de más que en el blister, en el packaging, en su presentación, dice ideal para instalar bombas de agua. O sea que, OJ, alguno se tomó el trabajo de decir, si la bomba está instalada con uniones dobles, nos están faltando unos milímetros. En esta unidad los han incorporado. Es una marca que a veces uno dice, le encontraron soluciones, soluciones técnicas o soluciones de sentido común a por ahí cosas que nos estaban obligando a utilizar otra herramienta. La verdad, muy bien. Bueno, esta la tengo particularmente en el Parnaso de mis aprecios. Es la época que todavía Total, si bien Total tiene una raíz bastante intrínseca, pero bueno, acá se empezó a ver ya en forma así masiva hace relativamente poco. Relativamente poco le estamos llamando una punta de años. El que sabe cuánto es una punta de años sabrá lo que estamos hablando. En esta época yo a esta, con esta anatomía, con estas costillas, con esta configuración de mangos, le llamaba la línea pesada. ¿Por qué? Venía el distribuidor y yo he comprado muchas de estas unidades y pocas me venían con esta configuración. Si bien los dos modelos resisten perfectamente la tarea en 10 pulgadas, el peso de la unidad, y para los viejos de la antigua escuela, el peso de la unidad dice mucho, la otra es más livianita, con algunos detalles más de genérica, pero con total forjado en su anatomía, todo, pero estas costillas daban la impresión de ser una herramienta de buena resistencia y verdaderamente le tomé cariño y descubrí la diferencia entre una y otra. Descubrí las diferencias entre una y otra. Si bien las dos son buenas, pero después una se transformó en segmento liviano, la otra en segmento pesado. Todo eso quizás son obviedades, pero en el momento no se sabía. O al menos a mí no me lo contó nadie. Notarán que está en negro. Yo la había pintado de negro. Porque en una obra había uno que me la estaba mirando mucho. Y ahí viene el famoso, ¿me confundí? Sepa disculpar, me confundí porque en mi casa tengo una igual. Bueno, es difícil que tengas una total negra. La total no hay pavonadas. Y tampoco es pavonada, es pintada. Pero bueno, esa es mía. Bueno, esta no necesita presentación, es una de las unidades más queridas de Pico del Oro. Por sobre, la pondría a esta particularmente. Hay otras de Stanley que no me gustan. Verdaderamente no es un amor incondicional o un amor a ciegas. Es esta unidad.
este desarrollo, esta configuración, este modelo. Como dije, hay otras unidades de Stanley que no me gustan. O no cumplen mis expectativas. A mí no me gustan. Para trabajar, yo con esta herramienta he aflojado, pero en serio. Cosas pegadas con litargirio. Le recontradí. La tipa habrá patinado 2, 3, 4 minutos. Muchos dicen, y no voy a poner el tono de burla, dicen, calentás y ya está. Sí, pero hay veces que uno no especula con eso. No especula. Te sorprende la situación y tenés que resolver en el momento. Y a veces estás en la loma del Monio y tenés que volver al taller a buscar el soplete y la garrafita. Está bien, está que va a decir, sos un plomero de la vieja escuela, eso no te puede faltar en el auto, es la garrafita de 3 kilos con el soplete. Sí, pero si tenés que hacer una recorrida, cuando era la buena época, de 4, 5 clientes en el día, andás con el baúl que no cierra de herramientas, más como es uno, más como es uno. El auto, yo sé que se lo van a llevar el 60, 70%, si tengo suerte, me lo van a pagar. La que yo pierda en herramientas, esa no me la van a dar. Y más allá de la que pierda en herramientas, que no me van a dar, son unidades que uno tiene sentimientos por dicha llave, por dicha herramienta. Ya me pasó, a mí me han robado un Renault 9, modelo 96, 80.000 kilómetros reales. Se lo compré a un cliente visitador médico que el laboratorio se lo dio como auto para que trabaje. Al poquito tiempo renovaron la flota, lo compró por poca plata, se lo dio a la esposa para que vaya a buscar los chicos al colegio. La esposa tuvo un toque, así, en el guardabarro, le agarró miedo. Siguieron pagando el micro, el auto quedó ahí parado, yo estaba desarrollando trabajo, qué sé yo, vi que estaba en venta. Tachito arriba, la antigua escuela. Y digo, bueno, cuando termino el laburo y pase un tiempito, porque hay que tener ética, código, y pase un tiempito, yo le llamo códigos. Sé que es un nombre que se le atribuye a situaciones de gente de mala vida, pero tampoco es que uno no anduvo en la calle, si bien siempre por el camino de lo legal, pero bueno, conoció gente que por ahí no era tal. Pero bueno, por eso uso la palabra códigos, bien definida por el amigo Gregorio, que la palabra códigos es para gente de otro, llamémosle, no nivel, de otra cultura. Pero bueno, él, digo, bueno, dejo pasar un tiempito y voy, me fijo, si está, bueno, hablamos. Y lo tenía todavía ahí, lleno de polvo, la batería muerta, el toque en el guardabarro, bueno, digo, llegamos a un precio, me dice, te cambio la batería, obviamente te vas con el auto en marcha, hago todo lo correspondiente, un tipo así. Hago todo lo correspondiente, la única condición es que se vaya transferido, ya un poco me rompió ahí porque vieron cómo es uno que no sigue las normas. Pero hablé con el padre de Nico Scarone, si me estás viendo, bueno, tu viejo desgraciadamente ya no está entre nosotros, créeme que desde que tu viejo no está, me estoy volviendo loco para conseguir a alguien que pueda sustituir en sus capacidades profesionales y no consigo. El padre de Nico Scarone, que está suscripto al canal, pero es un amigo del barrio, un chico que nos criamos juntos prácticamente. Le llevo un par de años, pero bueno. Se ocupó de todo. Yo no tuve ni siquiera que ir a verificar el auto. Se ocupó
puede hacer todo. Bueno, que se vaya transferido. Ya me vieron como me voy por las ramas, me fui por las ramas hablando de Gustavo, el padre de Nico Scarone. Bueno, Nico Scarone y Diego Scarone, que son dos grandes personas, gente muy buena, gente muy buena. Si hubiese más gente como ellos, habría menos gente como yo. Lo compré. Un día, mucho trabajo, muchísimo trabajo, época de muchísimo trabajo, época en que sonaba el teléfono y decía que no suene más, porque ya está, estoy hasta arriba. Es para quedar mal. Me llamaba una clienta de esas que rompe. Y era cambiarle la lamparita a la heladera. No iba a ganar plata. Ya está. Y voy por Morón Centro. Y veo, estaba trabajando en Castelar, tenía que ir a otra obra en Caseros. Y veo un estacionamiento. Ya había puesto la baliza y todo para meterlo, pero digo, no, son 10 minutos, no le voy a cobrar, esa es tirar plata al pedo. Lo estaciono en alguna calle de ahí, de la casa del plomero y el gasista, para que conoce Morón, García Silva, bueno, media cuadra. Cuando vuelvo, con la llave en la mano, había otro auto en el lugar donde yo había dejado el 9. Digo, va, me lo llevó la grúa. Como siempre, no siguiendo ninguna norma, un cartel que decía no estacionar, yo lo pongo ahí. Busco a uno del tránsito, le digo, creo que me levantaron el auto, me decís dónde lo tengo que ir a buscar. Me dice, mirá que nosotros no tenemos grúa, ¿eh? A lo sumo te habremos dejado una multa. Uy, cuando me dijo así. Caminé 3 cuadras para un lado, 3 cuadras para el otro, digo, quizás no lo dejé ahí. Yo hubiese preferido que me pongan un cuetazo en una pierna, pero que me lo vengan a sacar a mí. Que me lo vengan a sacar por derecha. Ahí sí uso la palabra códigos. Chorro con códigos. Te vengo a poner, te vengo a afanar. Quiero lo tuyo. Pelea por lo tuyo. Llegué y me sentí violado, pero literalmente violado. O sea, no está más lo tuyo. Voy a hacer la denuncia, me dice, ¿tenés los papeles? Sí, tengo todo, pero estaba en la guantera. Tenía la cédula de casualidad en el bolsillo, en la billetera. Anda a hacer una fotocopia. Digo, pero no podés tirar una alerta, algo, para que si está dando vuelta lo paren. No, sin la cédula no. El tipo escribía, tomaba datos, modelo, auto, Loco, tenés un poquito más de empatía. Ponete en mi lugar, me afanaron el auto, me dejaron a gamba, ahora me llevaron un montón de herramientas. ¿Roban mucho en esta zona? Le digo, para romper el hielo y decir algo. ¿Ahí donde paraste vos? ¿Sí? 3, 4 autos por día roban, me dice. ¿Sabés que roban 3, 4 autos por día y no podés mandar un oficial y dejarlo ahí? La reputa. Lo crean o no, esta es una historia real. Real. Tengo la denuncia. Tengo que buscar en los papeles viejos de las tantas denuncias que tengo. Por robo, bueno, problemas de pareja, problemas de la ponderosa, pero siempre limpio, o sea, un tipo decente, no me asocien a otra cosa. Bueno, debo tener la denuncia todavía. El auto cobré el 60-70%. La herramienta, nada. ¿Qué va a hacer? Ya está. Ahí aprendí, y todo esto viene a colación, que aprendí a llevar lo indispensable. Bueno, para ser fiel a mis ideas, Mets de 8 pulgadas. Creo que corresponde a la segunda toma de contacto, dado que carece de juego en serio. En la tercera toma de contacto, como dije cuando hablábamos de la primera unidad, ya viene con un poquito de juego, pero netamente en la de 6 y la de 8 pulgadas lo van a notar. La de 10 y 12 no. Bueno, Irimo, una de las primeras unidades. Este era el juego que traía en sus comienzos, después se agravó.
muy parecida a la VAC. No, me retiro mis dichos, no es muy parecida a la VAC, me tenía otra imagen, no es. Viene bajo el código 005-8 pulgadas, Irimo, cromo vanadio, media. Nunca entendí qué quiere decir el media. Del otro lado lo mismo, unidad pavonada con una apertura máxima de 26 milímetros, que es lo que corresponde a las de 8 pulgadas. Sí, cómoda, una linda unidad. Fue una linda unidad, las líneas de francesas de Irimo. La verdad que si tengo que hacer una nueva toma de contacto, la haría sin problema. Bueno, destornillador Ruhlmann largo, uno de los... Un día los voy a mostrar todos juntos, porque si no dicen, sacá de una caja y la pones en la otra. No, tengo verdaderamente 4 unidades, uno en cada caja, de estos de, en este caso 250 milímetros, pero tengo hasta de 300. Para lo que es grampas, esto va más que bien. A veces la escalera queda lejos, para engrampar, muchachos, vamos muy bien. Bueno, uno de los primeros alicates de la línea Total que salió de tareas chetas a tareas un poquito más livianas. Vieron que el alicate en la plomería se usa poco. Instalar alguna bomba, ese tipo de cosas. Dado que ya había superado su toma de contacto, empezaron a venir otros modelos, otros segmentos de calidad. Este se pasó a la caja de plomería, unidad fiel, por eso sigue. Saqué el Bremenhaus, ya saqué el Bremenhaus y me acuerdo que le di paso a esa unidad. Esta unidad también espectacular, pinza de punta con esta configuración de la línea Robust. Ya Robust, bueno, no se nota por el uso, pero es la línea que venía tricolor, azul, gris y negro. Cromo vanadio, obviamente, bueno, es Robust, no hay demasiado que agregar. A mí me ha dado excelentes resultados. Pinza de 7 pulgadas de la línea Metz, ya más nuevita, en una segunda generación. Las primeras eran rojas, después vinieron con los grip, con su configuración en negro y naranja, que es la que estamos viendo. Tengo toda la línea de esas pinzas. Bueno, destornillador plano, celestal, paleta, 6x150, del segmento acetato azul. Trabaja bien. Fresadora para canillas, fresadora para asientos de válvulas, fresadora para asientos de válvulas, en este caso con la broca de media. Está la broca de 3 octavos, la broca de 3 cuartos y la broca de media. Tengo las 3 unidades, nada más que están dispersas acá adentro. Bueno, esta venía bajo la marca Rottweiler, pero es la primera unidad que yo compro con esta configuración parecida a la Alligator, o no me sé los nombres chetos, pero tengo una Alligator vieja me refiero a de otra generación, que la ponen con esta y hay que buscarle los detalles pues son muy parecidas. Después, bueno, un querido amigo, ya lo conocen a el Guachín, unidad que ha trabajado en la mecánica. Después, bueno, era una linda herramienta por el golpe que tiene. Lo que pasa es que después pasaron tanto martillo pero en sus comienzos se andaba en la mecánica, después pasó a plomería. Yo picaba con porque no tenía, estoy hablando 30 años atrás, no tenía otra cosa. Por eso notan la grasa en el mango, ¿no? Pero bueno, y está el guachincito, que quedó, está el guachín y el guachincito, que quedó por también revisar elencos, qué sé yo. Destornillador Bullet. Un amigo me sugería que haga de vuelta una revisión de Bullet o una toma de contacto para llamarlo como le decimos acá en el canal, de Bullet.
Y tengo ganas de ver si cambió en algo la calidad, si hay nuevos modelos. Vamos a ver, vamos a ver. Hay mucho para probar que ya tengo comprado. Y no me gusta acelerar los procesos, pero unidad pH3 que no le falte. Sobre todo lo que es la caja de plomería y gas. Unidad de 12 pulgadas, genérica. Genérica, pero créanme que la ponen a hacer fuerza con un abaco y no van a notar la diferencia. Es de esas genéricas verdaderamente buenas. Y no es de ahora. No es de ahora que por ahí es conocido este tipo de, llamémosle, refuerzos, configuraciones. Bah, es... si yo por ahí agarro esta llave, a ver, voy a hacer un ejemplo que es la primera vez que por ahí lo cito, pero siempre se me cruzó por la cabeza. Yo les pongo esta llave y les pongo esta francesa y no les muestro, se puede asemejar la configuración a una llave europea por los refuerzos que tiene, por las áreas donde sufre la herramienta. Por las áreas donde sufre la herramienta es un poquito más gorda. No es que es adornada de esa manera como, bueno, viene siendo ahora, ¿no? Bueno, llaves de todo ese juego tengo hasta esta, que esta es la de 19. Creo que está la de 17, pero arrancaba por ahí, no, de 17 o 19. Si está la de 17 no vino con este juego. Me acuerdo que va desde, o al menos las que yo tengo, desde 19 a 56. Sí, 56. Llaves grandes, llaves para... Yo las había comprado para los trabajos que realizaba en Industrias Baco. Bueno, ahí se trabajaba en serio, con medidas grandes. Llaves de antigua generación, Inafor, pero con las medidas como hablamos, para tuercas blandas, tuercas para virolas de termo, virolas de estufa, y de estas vamos a necesitar obviamente dos. ¿Para qué? Y muchos dirán, llévate una y una francesa y dejate de romper las pelotas. Pero a veces la francesa te queda apretada entre... Tenés que unir dos caños... Vamos a citar un ejemplo. Tenés que unir dos caños de cobre, 516. O un cuarto. Algunos le llaman 5. Los de refrigeración le llaman un cuarto. Nosotros los gasistas, bueno, 516. Tenés que unirlo mediante la entrerrosca con las dos tuercas, las dos virolas. Bueno, vas apretando, primero apretas de un lado, depende de la circunstancia, primero apretas de un lado, después apretas del otro. Si no, bueno, usás el uso, digamos, tuerca-tuerca. Pero hay veces que tenés que tener la entrerrosca del medio para poder apretar de un solo lado. Te queda aprisionada la francesa entre medio de las dos tuercas. Entonces tenés que tener una que pueda entrar en el hexágono de la entrerrosca y después salir libremente cuando ya la apretaste y la cerraste. Espero que se entienda, porque si no dicen este habla. Bueno, la línea SATA, la verdad, herramienta espectacular, está conmigo no sé qué cantidad de años ya. Ya tendría que salir de la caja, tendría que quedarse en el taller. Unidad de 6 pulgadas, cromo vanadio, bajo el código 47202, o sea, 47202, unidad de SATA. No sé cuántos años hace ya que la tengo. Una francesita de Bremen, que acá en el canal las he mostrado, pero ya comenzábamos con este tema, que igual lo vemos ahora. Y para el que no le gusta el juego, y soy uno de ellos, soy uno de ellos, para mí era mala palabra. Por eso yo buscaba unidades, si bien iban a ser chinas,
Por eso yo buscaba, allá, año 89, 90, unidades, si bien iban a ser China, orgullosamente China. ¿Lo ven? El juego era 0. Desde esa época hasta ahora, trabajando, si quisiese, ¿no? Fielmente conmigo. Ha hecho de todo esta francesa. Pero bueno, está el chino bueno y el chino malo. Como el supermercado. ¿Por qué hay tantos y uno compra en uno? Pues me queda cerca porque este chino es copado, este chino no. Hay una acá, 3 cuadras. Qué cara de mina. Qué china amarga. Dios mío. Esperen que guardo la francesa de nuevo. Y seguimos viendo esas unidades. Bueno, ahí está, pues si no se hace una montaña acá que ya después. Llave para caño de 1 pulgada, de la línea Sano Gas. Yo con estas, pero el modelo anterior, lo mostré el otro día, empecé a trabajar. Bueno, esta es la evolución. Se pueden tener fuego, doblarse, moverse, pero tienen que ir a trabajar, muchachos, y tienen esta unidad. Yo les puedo asegurar que no van a tener problema ninguno. Estas son para el técnico que recién comienza, la verdad, unidades. Podría ser hoy en día una Watfo, una Jadever, quizás si llegasen, yo no las vi todavía, las Diju, podría ser alguna vez. Bueno, para ser fiel a las ideas, una total de 12 pulgadas, con esta misma configuración que hablábamos, pero no tan igual, ya venía con algunas diferencias y es una de las tantas tomas de contacto que hemos hecho con estas unidades, con una apertura de aproximadamente 35 milímetros, que esto está pensado para que abra 34, si abre algo más es chapa. Bueno, una llave para las tuercas ya mencionadas en otro momento. Llave bajo lavatorio para los flexibles. Esta tiene 2 usos particulares. Es hexagonal de media. Para los prolongadores de canillas, vieron que generalmente para apretarlos y no marcarlos hay que envolverlos con algo y apretar. Que tampoco es que lleva un torque allá arriba, pero con esto en el hexágono interior se puede apretar cómodamente y marca la diferencia en un plomero que trabaja prolijo y uno que no. El prolongador de canilla es una pieza cara. Para lo que es caro. Se puede lograr el mismo efecto un niplecito y una cupla. O una entrerrosca y una cupla. Se puede lograr el mismo efecto. No es nada nuevo. Pero queda verdaderamente de otra manera. Y hay gente que tiene una estética, tiene una estructura y quiere mantener esa estética. Entonces, no se le puede rayar la pieza. Cromada ahí. Le entramos con esta, lo apretamos, quedó bárbaro. Y el segundo uso, o principal uso, sería lo flexible. Y después, bueno, el hexágono que ya comenté para lo que se podría utilizar. Cinta métrica de 8. En este caso de 8 se necesita. Imagínense que la tira trae 6. Bueno. Si tenés que medir 6, poné la tira entera. Sí, pero si tenés que cortar 5,80, ¿qué haces? ¿Te das cuenta que hablas al pedo? ¿Te das cuenta? Llave de 18, Paco, PU.
Una hermosa unidad, una hermosa unidad. En alguna situación, en algún calefón, la necesité. Se está dando el factor, muchachos. Se está dando el factor. Sé que algunos van a decir, qué raro lo milimétrico o métrico en calefones. Se está dando ese factor que son pocas las marcas que están trabajando con la pulgada. En bulones Allen, por ejemplo. Esto es marca El Abuelo. Pero los abuelos a la antigua. El abuelo de verdad. Cuando el abuelito se la bancaba. Bueno, el abuelo de ahora, yo recaliente, mostré la otra vez. No hace mucho. Un cincelcito que compré especialmente para hacer un trabajito que era, digo, bueno, me compro este chiche. Le pegué y se dobló, muchachos. Se dobló. Está bien. Eso lo enderezo, lo caliento, lo templo y ya. Pero si me compro una herramienta nueva y tengo que hacer todo ese proceso, agarro la varilla y me la hago yo, la herramienta. Bueno, una de las espátulas que no puede faltar. Desgraciadamente, los que estamos con el gas y trabajando en cocinas, hay señoras muy avesadas a la limpieza. De hecho, tengo una clienta que tiene una cocina 3 hornallas del año 50, del año que se casó. Yo le puedo asegurar que ustedes la miran, si la encuentran 1 gramo de grasa, les pago un asado. Y hay otras que la pusieron hace 6 meses y hay que ir con una barreta a despegarla del piso, porque digo, esto debe tener algún tornillo. No, está pegada por la grasa de que chorrea. ¿Y dónde llega la grasa abajo? Usan mucho lo que se llama la parrilla, la parrilla. ¿Y por qué? Pues está el horno, están las hornallas, está el horno y abajo está la parrilla. Y ahí el pollo, claro, sale doradito, hermoso, rico, con la grasita como nos gusta a todos, pero te tira todos los jugos para afuera y eso se va pegando. Después la tenés que sacar con una barreta. Está bien, todos saben que yo utilizo la barreta para otras cosas, pero a veces uso la barreta para trabajar también. Pinza de 2 posiciones, una de las que compré delante de ustedes en una ferretería en la zona de Villa Tesey, de la marca Gedore, Gedore de verdad, Gedore de verdad, una muy linda unidad, una la compré para utilizarla y disfrutarla y la otra para guardarla. Destornillador plano 8x200, a veces se necesita esta medida para trabajar. Notarán que el color del mango va a coincidir con una época que yo dije que no servían para nada, o no eran lo que esperábamos cuando veíamos. Y agarré otro igual, no. Bueno, ya va a aparecer alguno de los verdes de verdad, porque quiero que eso lo vean algunos amigos que por ahí creen que Celestal sigue siendo lo mejor y por ahí ya no están así. Bueno, este estaba ahí. Entre este verde y este hay un abismo de años y de calidades. Este está así marcado porque yo obviamente al usarlo en obra anda en el piso y nada, a veces uno accidentalmente lo pisa, bueno, se raya. Pero fiel, unidad completamente. Ya terminamos. Llavecita a 45 grados. En algún momento hemos hablado de estas y su uso.
cortafierro para que se haga solidario con el guachín. Cortafierrito, no de alto fuste, no de buen fuste, un cortafierrito. El único destornillador vía Sony de este modelo, y digo claramente, el único destornillador vía Sony de este modelo que no se me barrió la punta, que igual si lo ven, está clarito, pero se desquitó en uso, no es que llegó así al primer tornillo, y no es por crucificar una empresa, pero si la herramienta no sirve, no sirve, es así. Bueno, esta es una llave que yo utilizo para lo que es los pilares de gas, pilares de medidor, porque vienen con un rebaje, no tengo ninguno acá a mano, quedó en mi casa, tenía uno que había cambiado el otro día dando vueltas, más los cientos que debe haber acá, pero en este momento no los tengo y no los puedo mostrar. Si bien vienen con un rebaje, y eso generalmente uno lo aprieta con una pico del oro, pero ¿qué pasa? Tantas veces va la cuadrilla, tantas veces van los gasistas, tantas veces, la pico del oro, el diente, el torque, el que no quiero que pierda, que le doy. Se termina, es aluminio finito, se termina rajando, lastimando, termina perdiendo. No hay nada peor que te pierda un pilar, porque si te pierde una rosca, te pierde una unión, podés ser responsable vos, pero que se te pierda un pilar, porque lo apretaste con una pico del oro, con el máximo de los cuidados, pero viene con un arrastre de 20 gasistas haciendo lo mismo, te quiere matar. Entonces yo no colaboro a joderle la vida a nadie, porque puede que uno sea el próximo que vaya a trabajar, como puede que vaya otro. Yo le doy con la llave desde la muesca. En ese aspecto me gusta tener códigos. En ese aspecto me gusta hacer las cosas quizás un poco mejor. Bueno, destornillador Inco, primera toma de contacto, van a notar una diferencia imperceptible, que venía ranurado, al estilo lima. Bueno, si yo fuese otro canal diría que sirven para limar, pero no, venían así, venían de esa manera. Digo generalidades, no estoy burlándome de nadie. No empiecen, no se pongan susceptibles, porque esto es un canal así. Se maneja un poco de humor, un poco nada, pero bueno. Venían así, ranurados, no sé si se va a apreciar. Los de ahora vienen lisos. Perdón. Trompitos, elencos distintos, pero trompitos al fin. Este es de la línea Bullet, este es genérico. Me acuerdo que compré un juego en macro. Venían 25 piezas. Pero 25 piezas no cuando eran 10 destornilladores y 15 puntas. Vamos a marcar la época. ¿Se acuerdan cuando decían 25 piezas y las contaban y había 25 destornilladores? Bueno, de esa época. No que digan 25 piezas. 5 destornilladores, 20 puntas. Bueno, a mí no me gusta trabajar con puntas. La verdad no me gusta. Compré un juego en macro, mayorista. Pero bueno, mediante una persona que tenía comercio, me había hecho el pasaporte. Había que tener un pasaporte. Ahora no sé cómo es. Sinceramente ya no voy a comprar a macro. Pero había que tener un pasaporte y solamente podían comprar los comerciantes. Si no tenías ese pasaporte no te vendían. Y había un área donde vendían minoristas. Pero bueno, cuando uno vivía en pareja, por ahí no era raro comprar, qué sé yo, un pack de azúcar, un pack de yerba. Total, ir 10 veces al supermercado o una a macro, convenía por costos ir una a macro. Y yo siempre me encontraba un área de juguetería y me compraba de estos. Tengo varias herramientas compradas en macro. De hecho, una pincita muy querida
muy querida para mí. La pagué 5 pesos con 50. 5 pesos con 50, año 2005. Año 2005, 5 pesos con 50. Averigüen cuánto estaba el dólar. Van a saber cuánto valdría hoy esta. Me acuerdo que estaba la de la línea Black y Decker, que no me gustó nunca la línea de herramientas manuales Black y Decker, la verdad no me gusta. Para mí es una genérica y de las feas. Y estaba esta, 50 guitas más. Compré esta. No me arrepiento. La verdad, no me arrepiento. Esta ya tendría que estar ahí. Pero por quizás en algún video de genéricas que enamoran y eso la debo haber bajado. Pero ya tendría que estar ahí. Tengo que ver también, pues no queda bueno todas esas pinzas así sobresaliendo. Lo que pasa es que si las pongo una a una, tengo que prolongar hasta. Entonces, bueno, llaves con la misma temática para tuercas blandas, anchas. Llaves anchas para tuercas blandas. Bueno, una Vanasan. Cromo vanadio molibdeno, creo que es la particularidad de esta herramienta. 7 octavos 2532. 7 octavos a mí me resulta más útil con 3 cuartos, pero bueno, la llave vino así, el juego vino así. Todos sabemos que 2532 es 19,8, está cerca de los 20, 20 no se usa tampoco, pero 2532 es 2532. 7 octavos es 22,22. Por eso a mí me dicen el Tano Raselli 7 octavos. Raselli por mi fanatismo con Raselli, y 7 octavos porque estoy pasado de 22. 22 es el loco. Sé que es un chiste de la antigua escuela, vieja escuela, pero es de donde uno viene. Algún profesor piola, copado, me había bautizado con el apodo Tano 7 octavos. De hecho, mi número de orden, en una época, como alumno, era el 22. Pero no es que entré como el 22. Se fueron reduciendo y llegué y el 22 murió conmigo. O sea, fui el 22 hasta terminar. Habíamos arrancado 60, 70 pibes. Pero bueno, más o menos es lo que queda. Ya después son unidades quizás de poca relevancia. Destornillador McCarthy, que a mí me han dado buenos resultados. La temporada anterior, el diseño anterior, que era monocomponente, con otra anatomía, me ha dado buenos resultados. Yo había comprado el juego, esto no corresponde a esa compra que hice por monedas que mostré, que podían haber salido buenos como podían haber salido malos. Yo compré pinzas, destornilladores, martillo. El martillo creo que está dando vuelta, no me acuerdo si te acabo en la Ponderosa. Incluso martillo nueva generación, porque después revisando, tengo un McCarthy de vieja generación, no sé dónde está en este momento. Bueno, para los que me preguntaban si existen los acoples a codo, les digo que sí. En el canal de Panchejo pueden encontrar mucho contenido sobre eso. Bueno, les debo mostrarles la evolución de los martillos McCarthy. Les debo mostrarles. Pero bueno. Bueno, gente. Creo que quedaban 2 llaves. Por las mismas razones que describí. Nada más que este es un juego europeo. Europeo en serio. Made in Germany. Comprado en depósito. Quedó vacía la caja. Ahora tengo que darme a la tarea. Si no cambió la condición climática. Porque no estoy escuchando nada. Si cambió la condición climática, me voy a trabajar, obviamente. Si no cambió la condición climática, prendo vivo y ordenamos esta caja. La idea también es hacer un vivo para charlar un rato. Que pregunten ustedes lo que quieran, lo que consideren, lo que piensen. Den su opinión sobre determinadas situaciones, determinadas cosas.
Pero bueno, nada. Cierro el tema ya. Ya cierro el tema del... Llamémosle como dijo Gregorio muy acertadamente. Y no es que estoy enamorado de Gregorio y todo ese tipo de cosas que dicen, ni que estoy deslumbrado. Pero cuando un tipo es pensante, me gusta escucharlo. Y él en un video dice el puterío de las herramientas. Y considero que es el puterío de las herramientas. Yo dejé los comentarios activados en ese video para que cada uno se exprese y diga lo que quiera. Sé que el otro canal los desactivó por una cuestión de... Pero esto es una percepción mía. Esto es una percepción mía. Sé que el otro canal los desactivó para no tener que responder ni que... o sea, el 90% de la gente que lo sigue, el 90% de la gente que lo sigue, le iba a decir, loco, no tenés nada... Eso le iban a poner seguro. Loco, no tenés nada que demostrar, no tenés nada que decir, no tenés nada que explicar. El otro es un enfermito. Por mí... iba a haber una lluvia de esos comentarios. Yo creo que él trató de tener que evitar responder eso. Él trató de evitar tener que responder eso. Por una cuestión de ética o por una cuestión de que no le gusta quizás confrontar. También quizás hubiese tenido que leer el 2%, pero alguno hubiese tenido que leer, el Tano tiene razón, te estás contradiciendo con tus palabras. Nipex te mandaba herramientas, ya no te las manda, justamente porque está pasando lo que dice el chabón. O sea, ¿a ustedes se dan cuenta o no sé? Yo se les tengo que hacer un dibujito, porque después dicen que uno se mete y... Nipex le mandaba las herramientas, yo sabía que eran todas de él. Tiene una hermosa colección, hermosa, y lo felicito de corazón. Como todo lo que logró, lo felicito de corazón. Pero yo no sabía que le mandaban las herramientas. Yo dije siempre que a mí no me gusta, no me interesa, no pretendo y me siento muy incómodo cuando me regalan algo. Primero porque no lo siento mío. Es un problema que tendré que resolver yo. No lo siento mío. No lo siento mío. Me acuerdo una vez en una fiesta, un 24. Era el primer o segundo año que había nacido mi sobrino. Había nacido mi sobrino. El primer año, obviamente él nació el 13 de noviembre, era un bebé. Pero el segundo año, bueno, ya caminaba y me dio un regalo, me acuerdo. Creo que fue el único regalo que tuvo la doctora Quinn conmigo. Cosa que también agradezco, porque no sé recibir... de hecho me dijo para mi cumpleaños, que fue el 14 de febrero, te molesta si te hago una tortita, que esto, que lo otro, y venís con las nenas y... Digo, te agradezco de corazón, pero no lo hagas porque no son cosas que yo sepa manejar. No, te agradezco de corazón. Sentite como que la hiciste, pero no la hagas. Y me acuerdo que ese año lo pasamos en mi casa. Ya el padre de mi sobrino no estaba. Y vino el nene con un regalo. Caminaba como podía, o sea, se tropezaba y vino y me trajo un regalo. Lo abrí y era un alicate bullet. Lo tengo, no lo muestro. Era un alicate bullet y es lo único que me regalaron. Pero esperen. Pues si no empieza, este le regaló esto, este le regaló lo otro, de última no era tan así, nada. Fue lo único que me regalaron, le dije, no era necesario. Me dice, yo no sé de esto, mi hermana ni siquiera no sabe si el martillo se pega con el mango o con la parte... De hecho, el martillo que mostraron, que tiene la flecha para que el lado se martilla, a ella le vendría bien. Y al marido o el novio, más todavía. Le vendría bárbaro a Willy. Willy, qué personaje. Bueno, cuestión que
yo no soy de nada. O sea, sí había comprado unos regalitos para el nene, para el nene. Para mi hermana no sé, yo no sé regalarle a las mujeres. Le dije, bueno, te doy plata. Era un sobrecito con plata. No sé, plata de ahora. Como para que le alcance para algo, no me acuerdo. Y la verdad me encontré con una gran disyuntiva. Me lo está regalando mi sobrino, que hasta aquel momento era mi único vínculo con el amor incondicional. Porque ese nene de 1 año y monedas me veía y se desesperaba. Y a la vez yo sentía cosas por él que por otra persona no... otro ser vivo no había sentido. Y digo, me está regalando una herramienta, pero me la está regalando mi sobrinito. En teoría, 1 año y medio. Al otro día fui y le compré una bicicleta. En serio, lo digo en serio. Al otro día fui y le compré una bicicleta. Maté una bicicletita con rueda que la iba a poder usar recién dentro de 1 año. Porque también uno era ignorante en eso. Y yo en eso agradezco a la vida, si bien no nos llevamos bien, pero por ahora estamos en paz. Y cada vez que digo esto se viene un quilombo. Es como cuando se ven las nubes, pero bueno. Con la madre, yo agradezco la mujer, si bien de todas las relaciones que tuve, podría... Las comparaciones no valen, no sirven. Las comparaciones yo sé que no sirven. Y el amigo Gregorio de esto también puede hablar bastante. Pero porque él interpreta lo que yo quiero decir. Si bien yo incluso mi primer pareja era arquitecta y me respetaba a mí, lo que yo decía. Bueno, la madre de mis hijas es empleada municipal, trabaja en un jardín de infantes, pero es auxiliar. No estoy diciendo nada que falte la verdad ni nada humillante. Y me enseñó tantas cosas de cómo tratar a un chico, de qué corresponde a determinada edad de un chico, que yo no tenía ni idea de nada. Yo me acuerdo que una vez llevé a la nena al control, cuando recién había nacido, eran controles todos los meses, después cada 6 meses, pero por plan mami, que se llamaba plan mami. La llevé, qué sé yo, y después digo, la voy a llevar a McDonald's. Me acuerdo que le compré una hamburguesa, papa frita, el conito. La nena comía, claro, había quedado como un globo, pobrecita. Y vomitó. Vomitó todo. Y nada, le conté a la madre. Y me dice, no, pero bueno, le tenías que comprar el heladito. O comprar un solo combo y dale una papita. Y yo digo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a comprar yo y no la nena? Entonces, claro, aprendí cómo se debe comportar uno con un chico. Pero eso se lo debo mucho a la madre de mis hijas. Que por ahí como pareja fue uno de los... Uy, si llega a escuchar esto. Igual 2 horas viendo menos creo que se pase. Pero creo que fue uno de los... Una de las... Para no decir palabras que duelen. ¿No? Fue uno de los desastres... Ella tampoco se sacó el primer premio. Ella tampoco se sacó el primer premio. Pero bueno. Hacemos un buen equipo. Yo soy un padre presente. Eso sí. Después mis hijas, cuando tengan su edad correspondiente, juzgarán si fui buen o mal padre. Yo por ahora hago todo lo que tengo que hacer legalmente y todo lo que me nace del corazón por ellas. Después juzgarán mis hijas si fui bueno o fui malo. Eso no importa. Pero aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Así que bueno, gente, nada. Hicimos un repaso por todo. Son 2 horitas. Se hicieron 2 horitas. Algunos no van a escuchar todo y van a preguntar algunas cosas que ya dije. Pero bueno, después de quizás ayer tendría que haber hecho un videíto porque así me lo propuse, así me lo impuse. Pero por cuestiones de agotamiento. Agotamiento en serio. Encima la señora
no me ofreció ni un vaso con agua, o sea, pero no por mala señora, se le pasó de largo. Y ya había prendido el termo, hacía un calor terrible ahí arriba. eh, Nada, medio que, no le digo me deshidraté, pero sentía los músculos medio flojitos. Salimos de ahí, nos fuimos a tomar una gaseosa, vieron cómo hacemos generalmente, con galletita, bueno, levanté el azúcar un poco. Pero quedé cansado para hacer una charlita. Quería hacer esto mismo, pero bueno, como les digo, una cosa es a la mañana y otra cosa es a la tarde cuando uno termina las tareas. Por eso la idea mía es ordenar un poco algunas cuestiones y todos los días encontrarnos entre las 8 y las 9, las 9 y las 10, un horario que nos quede cómodo a todos los amigos y charlar en vivo. Ahora creo que tiene un nombre eso, que yo lo vengo proponiendo de hacerlo hace años, pero bueno, no me le animaba al vivo. Descubrí el otro día que en los vivos puede entrar cualquiera. Yo pensé que netamente los amigos podían ver el vivo. ¿Y cómo me descubrí de esto que parece una obviedad, pero para mí no era tal? Yo a veces miro TikTok. Tengo TikTok, subo estupideces netamente. La única vez que quise subir algo en serio, la gente no entiende el contexto, porque no formo parte de esa plataforma. O sea, formo parte, pero soy un NN. De hecho, algunos ya tengo ahí que miran, pero subí un video y al no entender el contexto, me vi teniendo que dar una explicación y digo, no, déjame en YouTube, que ya mal o bien me conocen, y saben con qué clase de loco están hablando. Pero me di cuenta que, bueno, suelo mirar algunos vivos ahí de determinadas personas por distintos temas. No técnicos, otros sí, otros no, pero miro vivos ahí en TikTok. Me di cuenta que subiendo y cambiando, cambia el vivo a otro vivo. O sea, uno va cambiando de vivo en vivo en TikTok. El otro día estaba mirando un vivo acá en YouTube y me confundí. Pensé que estaba en TikTok. Subí, deslicé hacia arriba y se fue a otro vivo. Y ahí me di cuenta que uno puede ir al vivo de cualquiera. Soy un poco ignorante tecnológico. No me hago el pelotudo. No sé editar. Simplemente posiciono el celular y hablo. Pero bueno, me di cuenta que puede entrar cualquiera. La idea es los amigos. Los amigos del canal, los que ya conocen la mecánica, la dinámica, si quiere aparecer alguno de que por ahí no comenta, porque hay gente que mira, no comenta. Me lo han dicho, me lo han hecho saber en Instagram. En Instagram se comunican mucho. Facebook tiene el tema de que si no somos amigos, te queda en solicitud de mensajes. Instagram a mí me suena que alguien me manda un mensaje. Entonces, es más directo. Y bueno, cuando fue el tema de esto, porque vieron que este muchacho siempre mantuvo una línea, también me han mandado 27 mensajes, 27, diciéndome, ¿viste que se te plantó? ¿Viste que se te plantó? Sí, está bien, es lo que hay que hacer. ¿Viste que no era tan buenito ni tan boludo como vos lo tomabas? Sí, o sea, se plantó, pero para decir lo que yo digo. Si ustedes miran los dos videos, hablamos de lo mismo. Si ustedes miran el video de él, está explicando con sus palabras, en su persona, las sospechas que yo dejaba entrever sin decirlas. O sea, terminó diciendo nada que no se sepa, o nada que no se sospeche, o nada que no se piense. Y hago así porque podría seguir una hora más, pero sería hacer otro video de ese quilombo. Entonces, pero bueno, quiero hacer unos vivos para los amigos, para algunos que no comenta nunca, pero se han hecho algunos escuchar en comentarios. Yo no sé capturarlo y ponerlo acá para que se vea que estoy diciendo la posta.
Entonces quizás capture y ponga la comunidad. Y ahí puedan ver que sí, están los 27 comentarios diciendo, ¿viste que el pelado se te plantó? ¿Viste que esto? ¿Viste que el otro? ¿Viste que...? Pará, no se me plantó tanto. No se me plantó tanto. Yo le respondí, respondió Gregorio y respondió Miguel. Y yo, si tengo que citarlo por su nombre, lo cito. Nada más que no me da la gana pero él sabe bien y todos sabemos. Y un amigo de esos amigos, buenas personas, y digo amigos de acá del canal, ¿no? A esos amigos buenas personas me dice, estás recaliente y a la vez triste y está hablando de vos. No te nombra, pero te das cuenta que está hablando de vos. Me dio mucha gracia, digo, te das cuenta, como diciendo, está muy escondido que habla de vos. Habla de mí. El 90% habla de mí. Yo soy el anfitrión de este canal. Tengo los colaboradores Gregorio y Miguel, que todo lo que ellos digan yo lo avalo, porque compartimos criterios. Pero acá el que recoge el guante y se enfrenta soy yo y no hay problema. Pero tampoco la idea es enfrentarse. La idea es, ¿y cómo hago para que esto no suene a que uno arruga? Porque podemos seguir hasta cuando ustedes quieran. Pero él no es mi enemigo, ¿eh? Él no es mi enemigo. Tenemos ideas distintas, pero él no es mi enemigo. Mi enemigo es el bola de manteca con tetas y sombrero. Ese es un enemigo. ¿Qué decía Aristóteles? La única verdad es la realidad. Y la realidad es que a confesión de partes, relevo de pruebas.